Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a seguir con otro de estos vídeos cortos. En esta ocasión vamos a tratar de comprender, de darle un poquito de suelo a la generación, bueno, a todas las chavalillas y chavalillos que están naciendo desde el 2011, y es una generación que estará con nosotros hasta 2026. Eso implica que dentro de la propia generación, como os comentaré al final, hay como tres fases diferentes. Dentro de esta generación, os he preparado este pequeño PDF para que podáis iros apoyando en él, porque creo que a veces sirve de referencia. Digamos que esta es una de las generaciones, junto con la generación anterior, la que se llamó generación Z, que vienen realmente a cambiar una sociedad a la que le cuesta, ¿no?, salir de sus zonas de confort, de sus creencias. Es una sociedad excesivamente conformista, muy temerosa. Se notó mucho en estos últimos 4 años, hace 4 años lo que sucedió. Incluso diría que a veces es un poco injusta con el diferente, y creo que ahí también se vio en ese periodo. Otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, bueno, después de lo vivido, después de lo experimentado con esta generación en la que estamos, es que hay una tendencia muy fuerte a esconderse, a no querer ver, a dejar que las cosas pasen bueno, y que todo de alguna manera se quede ahí, ¿no? Esta generación, este Neptuno en Piscis, llega realmente para despertarnos, ¿no?, para despertar a esa parte de la humanidad que está sumida en un letargo y que necesita sí o sí salir de esas zonas de confort, de esas creencias, para crear precisamente una sociedad menos conformista, ¿no?, menos temerosa y menos injusta, como decía antes, con el diferente. Junto a esta parte, digamos, de Neptuno en Piscis, dentro de las fases, ahora estamos ya entrando en la última fase, que es con la entrada de Plutón en Acuario. Por más que queramos no renovarnos, por más que queramos mantenernos en lo conocido, va a ser prácticamente imposible. Este proceso no es de la noche a la mañana, porque el proceso de Plutón durará hasta el 2043, son 20 años más o menos, en el que tenemos como humanidad un proyecto a largo plazo para sentar las bases, de alguna manera, de un nuevo paradigma. Plutón nos habla de renovación, nos habla de cambio, y una de las cosas que trae la unión de estos dos elementos, de Plutón, de Neptuno, bueno, y Neptuno en Piscis, es que se despiertan, se abren procesos cognitivos superiores. La faceta acuariana de Plutón nos habla de una inteligencia natural que se expresa a través de la intuición y del ingenio, sobre todo. Entonces, cuando integramos todo esto, para que este proceso, este cambio se pueda producir, en lo que está surgiendo son personitas que vienen con una mente muy abierta, nada de controladora, totalmente dispuestas al cambio y a dejarse sorprender, que es lo que normalmente las mentes de las generaciones previas no permitimos. Hay demasiado control y hay poca capacidad de sorpresa. Y la gente que de alguna manera tenéis niños o estáis en escuelitas, ya estáis viendo que cada vez se catalogan más a niños y niñas de altas capacidades. Y aquí un inciso que además lo hablé el otro día con una persona, precisamente hablábamos de su hija. Decía que el problema cuando catalogan a un niño, a una niña de altas capacidades, enseguida se asocian las altas capacidades con la parte intelectiva. Y si os dais cuenta, en esta primera página he puesto altas capacidades sensitivas y cognitivas. No podemos enmarcar
que las altas capacidades son únicamente racionales o intelectuales. Las altas capacidades están a todos los niveles y por eso, como es un mundo muy nuevo el que traen estas personitas, necesitamos actualizarnos nosotros y necesitamos colocarnos en el lugar que nos corresponde para darles el suelo que necesitan. Esta generación, ¿vale?, está marcada, como os digo, por Neptuno, ¿vale? Neptuno es el planeta de la unidad y del amor incondicional, nos habla de integración. Es un planeta muy impactable, luego desarrollo esto un poquito más, y tiende a situarse en los extremos. De hecho, por ejemplo, a nivel fisiológico, Neptuno habla de manos, de pies, de cabello, todos los extremos se relacionan con Neptuno. Y algo que tiene como cercanía, por así decirlo, hay un acercamiento muy grande a lo sagrado, a lo trascendental. ¿Qué es lo que sucede? Que este extremo, que digamos es muy integrador, se solapa con un extremo que nos lleva a terrenos de la locura, de las neurosis, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante darles el suelo para que puedan navegar de manera segura por él. Piscis, por su lado, Neptuno y Piscis son planeta y signo que van totalmente en sintonía, ¿de acuerdo? En astrología se llaman el regente y el signo del regente. Este signo, el signo de Piscis, que también se sitúa en los extremos, por eso hablamos de misticismo, de ensoñación, de la capacidad de ver lo que otros no ven. Por eso en muchos niños y niñas empiezan a percibir cosas que, si no se les da el suelo, si no se avala, terminarán dejándolo pasar. Entonces, esta naturaleza tiene la capacidad de la videncia, no todos, evidentemente, luego cada niño, cada personita es un universo, pero tienen una potencialidad intuitiva fijo, al 1000%, de evidencia, pueden ser sanadores, pueden ser terapeutas. Piscis, como os decía antes, y Neptuno se asocian con las manos y por lo tanto hay muchísima potencialidad de sanar a través de las manos. Y ya dependiendo de cómo estén situados el resto de sus planetas y sus cartas, a otros niveles. También se relacionan con la naturaleza y por tanto con las plantas. Si unimos este Neptuno en Piscis, vamos a encontrar personitas imaginativas, emprendedoras, tolerantes, con un nivel de compasión tremendo, muy idealistas, como os decía, muy en sintonía con lo sagrado, con lo natural, y con una capacidad para crear un mundo muchísimo más ecuánime y más justo para todos los seres vivos, porque aquí digamos que la compasión de Neptuno Piscis no solamente se traslada al ser humano, se traslada también a las plantas y a los animales, a la naturaleza en general. Por eso ya hemos podido ver que hay esta generación nace ya como con una percepción, digamos, de la ecología y de un acercamiento a cuidar, ya sea del planeta, ya sea de las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Son una generación con una altísima sensibilidad, que su contraparte sería la susceptibilidad. La sensibilidad diríamos que es el don, es la capacidad de percibir, de sentir, etcétera, etcétera, a unos niveles absolutamente asombrosos. La susceptibilidad es cuando esa sensibilidad no encuentra un suelo, digamos que se es excesivamente reactivo ante muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que trae esta susceptibilidad cuando no está, digamos, correctamente colocada, es que emerge el desarraigo, la sensación de estar en una sociedad tan diferente a lo que soy, que es como ser un marciano en la propia tierra, ¿no? Las personas que me estéis escuchando y que tengáis una naturaleza sensible, es muy probable que ya hayáis sentido esto cuando erais niños o incluso púberes o adolescentes. Es como
estar en un terreno donde nada me es afín. Entonces, una de los conflictos que se presenta en esta generación es ese potencial de desarraigo. Entonces creo que quienes estamos comprometidos con el cambio, quienes somos conscientes con esta necesidad de darle una vuelta de tuerca a las cosas, hemos de buscar la manera de darles el suelo que necesitan. Entonces, aquí no se trata de que yo les dé el suelo que creo que les tengo que dar. No soy yo quien tiene que imponer lo que creo que es válido para ellos. Tenemos que aprender a estar un poco más de observadores y ver realmente qué es lo que necesitan, qué es lo que les da ese suelo, qué es lo que les arraiga a la tierra y por tanto les da ganas de vivir y de seguir adelante, de estar con nosotros, ¿no? Y de no aislarse. Otro de los conflictos que tenemos por la impactabilidad, ¿de acuerdo? Es por esa susceptibilidad. Esa susceptibilidad les hace ser muy impactables. En alguno de los vídeos que he hablado sobre la naturaleza del agua, comentaba cómo Neptuno en Piscis es una naturaleza de agua y por tanto emocional, pero tienen recursos intelectuales por sus posiciones, ¿vale? Pero el agua es como cuando yo tiro una pequeña piedra a un lago quieto y al final esa piedra genera ondas en todo el lago. Esta es la impactabilidad que tienen estas niñas y estos niños. Por eso, ante cualquier crítica, se genera por dentro un golpe que es como tener un tsunami de alguien que para mí es importante, porque evidentemente no es lo mismo que venga una crítica de alguien que me importa, es decir, de alguien a quien admiro, por ejemplo, a alguien que no me importa. Entonces, como todavía vivimos en un entorno excesivamente exigente, lleno absolutamente de expectativas y por tanto muy castrador de su naturaleza, porque no les permitimos fluir, al final lo que hacen es pasar de frustración en frustración. A mí todavía me sorprende en que, por ejemplo, en los deportes solamente sea el primero el que se lleve las mieles y el resto las hieles, ¿no? Estas cosas hay que cambiarlas como sea. No podemos seguir viviendo de expectativas, viviendo de un universo que está más allá de nosotros y que quién sabe si alguna vez llegaremos allí, ¿no? Como mecanismos tienden a la evasión, tienden a fantasear. Cuando hablo de fantasear es como un mecanismo de evasión. Si nosotros en lugar de fantasía lo llamamos imaginación, digamos que ya es un proceso más dirigido. Entonces, fomentar esa imaginación es absolutamente natural, pero permitir esa evasión, esa tendencia a irnos, a fantasear, ¿para qué? Pues para evitar sufrir, para evitar estar en un punto que no me lleva a ningún sitio. Entonces, es muy, muy importante que esa evasión nos sirva para no sentir, porque si estas personitas dejan de sentir, dejan de ser. Entonces, hemos de encontrar, como sea, formas para poder gestionar la hipersensibilidad. Y en los niños, en las niñas, las mejores herramientas son los juegos, son los cuentos, es el movimiento del cuerpo. Como Neptuno en Piscis tiene mucho agua, le tenemos que dar su contraparte, que es la tierra. Entonces hay que buscar las maneras de aportarles tierra. Esto que os comento de la evasión es lo que lleva a mucho de lo que se plantea como los síndromes de desatención y de hiperactividad. Muchas de las veces lo que sucede es que los niños están tan aburridos porque les obligamos a estar haciendo algo, o que lo hacen demasiado pronto y entonces el resto del tiempo lo que hacen es o irse a sus mundos o moverse, no tienen otra forma de actuar, ¿vale? Entonces, hemos de ser muy observadores y ver en qué áreas de forma natural se concentran, en qué áreas de forma natural se abstraen de tal manera que el resto del universo desaparece. Entonces, cada niño, cada persona, cada momento incluso de las personitas es diferente.
Entonces hay que aprender a ir con ellos y por eso os decía que tenemos que ser más observadores para ver cómo se mueven que intentar tirar de ellos y llevarles a donde presuponemos que tenemos que llevarles. Por esta sensibilidad, susceptibilidad, como os decía, son extremadamente impactables, muy, muy impresionables y muy reactivos a todo lo que les rodea. Aunque nos parezca que no se están enterando, esta naturaleza son como antenas parabólicas. Saben perfectamente todo lo que ocurre a su alrededor. Y daros cuenta lo que les ha tocado vivir, la situación de hace 4 años, el ir a ambientes donde no se encuentran. La televisión es un verdadero veneno, ¿vale? Si ya el proceso de hace 4 años genera ese encierro que paraliza sus vidas, y tendríamos que ver cómo los adultos gestionamos esa etapa, eso ya genera movimientos, eso genera marcas en la forma de relacionarnos con las cosas, en la forma de relacionarnos con nosotros y con los adultos. Y muy probablemente, dependiendo de la edad en la que les sucediese todo este proceso, en la época de la pubertad, que además más o menos los que han nacido en el 11-12 están ahora empezando a entrar en esa etapa puberal, es probable que en esta etapa emerjan esas marcas que se quedaron impresas, por así decirlo, en esa época. Entonces, tenéis que tener mucho cuidado con qué cosas de la tele ponéis, cómo las ponéis, porque si os dais cuenta, hoy por hoy la televisión solamente es sensacionalismo y propaganda de las figuras que están ahí arriba. Punto. Ahí quedan desdibujadas totalmente la naturaleza esencial del ser humano y simplemente pareciera que todo tiene que ser a lo grande, que todo tiene que ser de una manera específica. Yo recuerdo que cuando éramos pequeños en mi casa se ponía la tele justo a la hora de la comida y de la cena y era justo cuando estaba el telediario, vamos, una manera de alimentarnos y de nutrirnos absolutamente maravillosa. Otra de las cosas con las que el entorno en el que nace esta generación son las nuevas tecnologías. Aquí el mayor problema que es que primero los adultos todavía no sabemos cómo gestionar esto. Todavía no tenemos, digamos, no sabemos los tiempos, no sabemos el impacto que realmente generan estas herramientas en la psique de nuestras pequeñas y nuestros pequeños, y tenemos que aprender. Y evidentemente no podemos pedirles a nuestros hijos que hagan lo que nosotros no hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, creo que hay ambientes, que hay momentos, que hay espacios donde esto no puede estar con nosotros y uno de ellos evidentemente son las comidas. Tenemos que encontrar momentos para estar, yo qué sé, para poder tener una conversación amable, para poder compartir, para poder promover esos espacios de encuentro. Y ya no solo en la familia, también fuera de la familia, la socialización. Esto se nota más en los más mayores, pero para evitar seguir cometiendo los mismos errores hay que ya desde pequeños encontrar, digamos, promover espacios donde nuestros niños y niños se encuentren con sus amiguitos, con los niños al salir de clase, quedarnos un rato en el parque a jugar y que no se llene nuestra vida solo de tener que ir de una actividad a otra. Y en la pubertad también, por ejemplo, muy bonito es que venga algún amiguito, alguna amiguita a dormir a casa. A nivel de la salud, esto es algo que me parece muy interesante de comentar. Esta alta reactividad hace que sean mucho más cercanos, porque tienen una cercanía muy grande a la naturaleza, creo que lo he comentado antes, son mucho más cercanos a los tratamientos naturales, a los tratamientos más sutiles, y sin embargo los tratamientos con químicos van a tender a bloquear los sistemas, ¿vale? El sistema nervioso de esta naturaleza, de esta generación, es altamente excitable e impresionable, como os he dicho. Por eso a este sistema nervioso
como nos ha venido a nosotros bien también, ¿no? El deporte, el arte, son casi medicinas. Hay que promover espacios para esto. El sistema inmunitario va a depender mucho del tipo de tratamiento que utilicemos. Los tratamientos naturales lo que hacen es decirle al sistema que recupere su propia capacidad de autocuración y con muy poquita información reacciona. Los químicos, como os decía, van a tender o a bloquear o a exacerbar algunas reacciones. Por eso hay tantas alergias, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además se genera una dependencia de ellos. Una vez que nos metemos en ese universo pareciera imposible funcionar desde otra manera. Entonces, de verdad, por su cercanía a lo natural, a nivel fisiológico, son altamente reactivos y maravillosos a los tratamientos naturales y terriblemente bloqueadores ante los tratamientos químicos. Y ya para terminar, no quiero alargarme mucho, lo que yo he querido llamar el brillo de su luz. Ahora, como os digo, está más o menos la etapa de la pubertad. Entonces es una época absolutamente, en los primeros, ¿no? En los que nacieron en el 11, 12, ¿vale? Es una época absolutamente importante y trascendental en la que tenemos que acompañarlos y avalarlos. ¿Por qué? Porque dejan de ser nuestros para ser de ellos mismos. Entonces, vuelvo a repetir, más de observadores que de tiradores. Son, por naturaleza, son absolutamente independientes. Hay que conducirles a tomar sus propias decisiones desde la más tierna infancia, evidentemente las decisiones en los ambientes en los que puedan tomar esas decisiones. Por nuestra parte tenemos que evitar el control y la sobreprotección. ¿Por qué? Porque esto inhibe el encuentro de sus propias capacidades y sus propias formas de tomar decisiones y de hacer las cosas. Tienen una predisposición a esas capacidades cognitivas superiores, como decía al principio, intelectivas y sensitivas. Tenemos que avalar esas propias maneras de intelectivas y sensitivas. Su inteligencia es más intuitiva que racional, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si les acompañamos, lo que hacemos es ayudarles a que se asienten en lo que son. La intuición, estas capacidades cognitivas se expresan muy fácilmente a través de la creatividad y de la genialidad. Por eso, en la medida en la que vemos que nuestros niños y niñas se abren a un mundo, tenemos que avalar ese mundo. Y esto se va a dar mucho ahora, en esta etapa de la pubertad, ¿vale? Una cosa que además siempre que lo comento me lo avala todo el mundo es que no temen la autoridad ni el poder y no tienden a someterse, ¿vale? Esto lo vais a notar más, sobre todo quienes tenéis niños puberales o adolescentes. Tienden a ser capaces de cuestionar el orden establecido, ¿vale? Porque no funcionan ni con el control ni con la imposición. Son capaces de expresar las opiniones de forma abierta, sin ningún filtro. ¿Cómo nos ganamos la autoridad? A través de la admiración, de la coherencia y de la honestidad. Lo queramos o no, estos pequeñajos y pequeñajas son muy perceptivos, saben perfectamente cuando actuamos en base a las certezas o en base a las creencias socioculturales o familiares viejuras, notan si nuestra cabeza y nuestro corazón están alineados o integrados, si abrazamos y amamos lo que hacemos. ¿Por qué? Pues porque lo transmitimos con coherencia y amor. En el cole saben perfectamente, me han hablado muchas veces de cómo en el cole están cuestionando continuamente a los educadores. Si como educadores amamos el saber, si como educadores estamos entusiasmados por el conocimiento, vamos a ser capaces de transmitir ese amor y ese conocimiento y vamos a permitir que una llama que tienen natural de ser
ávidos de aprender, de descubrir, ¿qué es la etapa de la infancia? Un descubrimiento continuo, un aprendizaje continuo. Nosotros en el cole tenemos que mostrarles ese entusiasmo, esas ganas de seguir aprendiendo y no bloquearles con tonterías que muchas veces luego no se utilizan. Entonces, con ellos la comunicación ha de ser abierta, asertiva. Tenemos que tener esa escucha activa, ser capaces no solo de comunicar, sino de escuchar. La escucha va a hacer que aprendamos mucho, no solamente enseñemos. Entonces, con asertividad y admiración les tenemos de nuestro lado, ¿vale? Y algo muy importante que algunas veces me he encontrado, que parece que algunos padres son como si los viesen como sus enemigos, porque parece que les están queriendo hacer la vida imposible. No, daros cuenta que sobre todo en esa primera etapa infantil somos como animalitos, reaccionamos de forma instintiva. ¿Ante qué? Cuando la integridad de mi persona está en peligro. Entonces lo único que hacen es reivindicar, ya sean sus derechos o su lugar en el mundo. Y estamos de acuerdo, creo, que este universo necesita un buen reseteo, ¿vale? Esto no implica que ahora tengamos que avalar todo lo que hagan, no, no, no. Necesitan límites, pero nunca por imposición. Simplemente es, si nosotros tenemos claros los límites, muchas veces ellos no se los van a saltar. ¿Por qué? Porque esa asertividad, esa seguridad que tenemos, y aquí sí que sí o sí, si la pareja o quienes cuidéis de estos niños tenéis que ir en un mismo barco. Aquí no podemos ir en barcos ni siquiera paralelos. En decisiones que haya que tomar con ellos, en el mismo barco, ¿vale? Aparte de esto, como decimos, son de una naturaleza absolutamente empática, sensible e impactable, ¿de acuerdo? Entonces, sufren mucho ante las desigualdades, ya sean sociales o el sufrimiento y las intolerancias. Y el propio daño al medio ambiente también les lleva a sufrir. Entonces, esta capacidad de sentir, esta empatía, realmente es una fortaleza y hay que buscar la manera de que ellos entiendan y vosotros entendáis como adultos que la sensibilidad es un gran don, que la compasión es un don absolutamente maravilloso, pero que también lo mismo que cuidamos, tenemos que aprender a cuidarnos y tenemos que aprender en cuenta. Aquí hay que dejar el buenismo de lado. Aquí no se trata de ser buenos para que me quieran o ser buenos para que me... No, el buenismo no tiene ningún sentido. Esto no implica que tengamos que ser malos, pero es si cuido, me cuido. Si atiendo, me atiendo. Y siempre, siempre, siempre tengo que tenerme en cuenta. Y para que esta información la capten los pequeños, lo tenemos que hacer nosotros como adultos. Por ser signos de agua, signo y planeta de agua, digamos, crecen a través del afecto, se nutren y adquieren seguridad a través de las caricias, de los abrazos, pero de la demostración afectiva cotidiana, no de vez en cuando, ¿vale? Entonces es dar y recibir. Esas demostraciones afectivas no pueden quedar relegadas a un segundo o tercer plano. Tenemos que ponerlas en activo en el día a día. Y otro elemento que ellos traen, digamos que tanto Neptuno como Piscis se relacionan con la trascendencia, con la espiritualidad, etcétera, etcétera, con los universos sagrados, con la filosofía de vida, esas certezas, esos valores que cada uno, cada de vosotros como papás, como mamás tenéis, es importante que se las transmitáis, porque para ellos es uno de los suelos que les permite el arraigarse, el saber que la vida es esto y es algo más que esto, que es lo que me dicen, pero también es algo más. Entonces, como os decía, estamos en un proceso donde como humanidad necesitamos un reseteo de los valores, de las creencias, de las ideologías, etcétera, etcétera. Estas maravillosas criaturas vienen a enseñarnos, vienen a sacudirnos para despertarnos del letargo. Por lo tanto, tenemos que darles la bienvenida, aunque a veces sea complejo, por eso que os comentaba de que hay que salir de hábitos y zonas de confort.
pero son hábitos y zonas de confort que nos pueden parecer confortables, pero en el fondo son verdaderas cárceles, ¿vale? Y ya simplemente comentaros lo que os decía de las 3 fases, para que entendáis que dentro de que es una misma generación, va a haber, digamos, en diferentes fases, elementos que van a ser más preeminentes que otros. Lo que sí sostiene a todos es que esta es una generación, como os decía, con una altísima potencialidad para integrar las inteligencias emocional y racional, la intuición y la sabiduría, etcétera, etcétera. Eso lo tienen todos los 3 grupos, porque es la base. Cuando esta generación, como pone aquí, desde el 2008 hasta el 2023 ha estado, sale ahora, el mes que viene ya Plutón sale definitivamente de Capricornio y entra en Acuario. Entonces, esta base de estos niños, ahora ya los que nazcan a partir de ahora ya cambiará esto, pero desde el 2011 hasta ahora, este Plutón en Capricornio hace que estas generaciones puedan nacer incluso con lealtades, con mandatos, con cargas personales, familiares o culturales para resolver ¿qué? Para darle un reseteo al árbol familiar, darle un reseteo al árbol, digamos, a la sociedad, a las religiones, y dejar que marchen de una vez los sinsentidos. Realmente son una generación que viene para ayudarnos a reparar el árbol familiar e incluso, como os digo, esos árboles, esos condicionamientos socioculturales, religiosos, espirituales, o llamémoslos como queramos llamarlos. A partir en el 2018 entran en juego, aparte de que Neptuno en Piscis y el Plutón en Capricornio, entran en juego Quirón en Aries y Urano en Tauro. Estas posiciones nos llevan el Urano en Tauro a eliminar zonas de confort y el Quirón en Aries, digamos que nacen con una disposición a enfrentarse sin temor a la autoridad. Estos pequeños y pequeñas, vais a notar, digamos que son como los más proactivos, los que nos van a poner frente a frente de nosotros mismos y donde vamos a decir, madre mía de mi alma, pero ¿cómo es posible que estos pequeñajos sepan tanto o me lleven a esto, ¿no? Y aquí, repito, ver que no vienen a jorobarnos, que vienen a que quitemos de la psique pesos absolutamente innecesarios. Y la última, digamos, la última fase, que es la que entra, realmente ya empezó el año pasado, en 2023, allá por marzo, pero el Plutón ha ido un poco para atrás y para adelante y ha salido otra vez a Capricornio. Estamos ahora en Capricornio, además, hasta el 16 de noviembre. Y entró también Saturno en Piscis. Entonces, Plutón en Acuario nos habla de que vienen predispuestos y vienen preparados para la renovación, ¿vale? Estos van a mover más de un suelo. Y Saturno en Piscis nos habla más de colocar un suelo desde el cual partir, desde lo más íntimo y desde lo más personal, desde lo más sagrado, ¿de acuerdo? Así como Neptuno en Piscis nos sitúa más en situaciones un poco etéreas, al meter a Saturno en Piscis nos permite tener un suelo desde el cual partir para luego echar a volar o para hacer lo que haya que hacer. Bueno, voy a dejar de compartir esto. Esto es lo que os quería comentar, espero que sirva. Voy a ver si puedo organizar alguna otra charla en la que dar alguna pauta para poder acompañarles desde cada una de las naturalezas básicas a través de los elementos. Voy a ver si lo puedo organizar y intentaré hacer otro vídeo corto o otros, no sé, depende de lo que dure. Bueno, cariños, un verdadero placer como siempre estar aquí y si podemos ayudar en lo que sea, aquí estamos. Un abrazo.